Composición de funciones. Para las funciones f y g, determinar la operación de composición f compuesto g con su respectivo dominio. Entonces, primero hallemos la expresión que representa la función de composición. En este caso queremos la compuesta f compuesto g. Entonces, ¿cómo se define? Sería simplemente cogemos a f y la vamos a evaluar en lo que es g de x. Es decir, f evaluada en g, que sería esta raíz. Nos vamos para f y la vamos a evaluar en esa raíz. Entonces, donde estaba la x la reemplazamos por esto. 2 por x al cuadrado menos 3 al cuadrado menos 1. Esto será igual entonces a 2, ese cuadrado anula esa raíz o la simplifica, x al cuadrado menos 3 menos 1. Sería entonces la expresión que la podemos simplificar otro poco. Sería simplemente 2x al cuadrado menos 6 menos 1, lo que nos arroja que sería 2x al cuadrado menos 7. Un polinomio sería la que está representando la definición de esa composición. En cuanto al dominio, hay que tener cuidado porque nos podemos ver tentados a decir que entonces el dominio, como la expresión que representa la composición es un polinomio, entonces el dominio son todos los números reales. Pero no, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque al estar desarrollando esta composición, para poder llegar a esta expresión, digamos, se tuvo que hacer un recorrido. ¿Cuál recorrido? Coger un x, evaluarlo en g y luego evaluarlo en f. Y ahí es cuando obtenemos esta expresión. Entonces hay que tener cuidado que ese x en realidad, ese x que vamos a coger en realidad debía ser parte del dominio de g. Pero no simplemente eso, tiene que ser tal que cuando yo lo evalúe en g, el valor que me genere también pueda ser evaluado en f. Porque puede suceder, o como nos va a suceder en este caso, que hay valores que a pesar de que la expresión final es ese polinomio, no pueden ser evaluados en la función compuesta porque no pueden ser evaluados en g, que en este caso es una raíz. Entonces vamos a determinar eso. Entonces vamos a determinarlo de esta manera. Entonces, ok, el dominio, ¿quién va a ser? Son los x que están en el dominio de g, ¿sí? Tal que g de x está en el dominio de f. En el dominio de f. Vamos a traducir esta expresión. ¿Quién es el dominio de g? Como g es una raíz, ¿cierto? Nosotros ya incluso lo habíamos analizado en un video anterior cuando se realizaron las operaciones básicas, pero volvámoslo a mirar. ¿Quién es el dominio de g? Es una raíz cuadrada, entonces ¿qué tengo que garantizar? Para el dominio de g, lo que tengo que garantizar es que lo que hay dentro de la raíz sea mayor o igual a 0. Es decir, que x al cuadrado sea mayor o igual a 3.
propiedad del valor absoluto, que valor absoluto de x sea mayor o igual a raíz de 3. Es decir, y definiendo pues con las propiedades del valor absoluto, esto nos indica que x es menor o igual que menor raíz de 3 o x es más grande, x es más grande que raíz de 3, que el positivo. Es decir, sería este, de menos infinito a menos raíz de 3, cerrado unido de raíz de 3 a más infinito. Este es el dominio de G. Es el dominio de G. Entonces lo que estamos diciendo es que deben de ser todos los valores en estos intervalos, ¿sí? El dominio de G, pero tales que G de X. ¿Quién era G de X? Recordemos que G de X es esta raíz. X al cuadrado menos 3. Tal que G de X esté en el dominio de F. ¿Pero qué es el dominio de F? El dominio de F, en este caso, esté en el dominio de F, que en este caso, si recordamos lo que es F es ese polinomio. Entonces recordemos que el dominio son todos los reales. O sea que son todos los elementos del dominio de G, o sea, en este intervalo, que hacen que esta expresión esté en los reales. Pero en este caso, cualquier valor que yo coja en G y luego en el dominio de G y lo evalúe en G, eso me va a generar un número real, ¿cierto? Porque está en el dominio de G. Entonces, todos los valores del dominio de G, al ser evaluados, generan números reales. Entonces, ¿quién va a terminar siendo el dominio de la composición? El dominio de F compuesto G. Pues va a terminar siendo, en esta situación, terminó coincidiendo con el dominio de G, que en este caso es desde menos infinito menos raíz de 3 unido de raíz de 3 hasta el infinito. Entonces mire que a pesar de que la expresión de la composición es un polinomio, su dominio no son todos los reales, precisamente por el recorrido que debía hacer la función. Nótese que, entonces podemos evaluar, no podemos evaluar esta composición, por ejemplo, en, no sé, en 1. No lo podemos evaluar. ¿Por qué? Démonos cuenta. Entonces, recordemos que cuál es la definición. F evaluado en G en 1. Pero mire que el 1 no hace parte del dominio de G. Yo no puedo evaluar el 1 en G. Entonces ya no se puede. Entonces por eso hay que hacer ese análisis. ¿Por qué no se puede? Porque recordemos que era G. G es esa raíz. Y si yo evalúo a G en 1, estoy diciendo es esto. 1 menos 3. Esto me da raíz de menos 2. No está definido en los reales. ¿Cierto? No está definido en los reales. Entonces, efectivamente el 1 no hace parte del dominio de la composición.
Esa sería la manera de analizar el dominio para la compuesta.